Hemos hablado temas últimamente, porque de esos domingos, tantos domingos de esos 19 años, hemos predicado de todo, de todo. Y no terminamos la Biblia. Pero en los últimos tiempos hemos estado hablando sobre la presencia de Dios, sobre la paciencia, sobre la fe, sobre el amor de Dios, sobre la salvación. Pero me decían algunos, hable más sobre el pecado. Bueno, pues vamos a entrarle más a fondo. Sabemos que hay tantos temas en la Biblia y no podemos hablarlos todos a un tiempo, ¿verdad? Eso es algo lógico. Pero hoy vamos a enfocarnos en esto. Vamos a ver, Génesis capítulo 4, verso 7 al verso 8. Dice la escritura, si bien hicieres, no serás enaltecido. Génesis 4, 7. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera vez que la palabra pecado aparece en la Biblia es Génesis 4:7. No aparece en Génesis 3, que es cuando se da el primer pecado. Pero la palabra pecado como tal no aparece en el capítulo 3, sino hasta el capítulo 4, cuando Dios mismo lo menciona, el pecado. Así que la primera vez que la palabra pecado se menciona en la Biblia es cuando Dios procura convencer a Caín de no ser sometido al dominio del pecado. Caín está vacilando en la mente entre si matar o no matar a Abel, pero ya lo tenía en su mente. Eso en la palabra de Dios se llama concupiscencia. Concupiscencia, cuando el pecado está en la mente. Así que cuando el pecado está en la mente, Dios trata de convencer, está procurando convencer a Caín de no hacerlo. Pero igualmente el burro de Caín fue y lo hizo. El terco de Caín, el rebelde de Caín fue y lo hizo. Hay gente, hermano, que es tan terca que aunque Dios mismo le hable, no atiende. Y Caín es un ejemplo de eso. No se lo dijo el pastor, no se lo dijo el líder, no se lo dijo el amigo, no se lo dijo la amiga, no se lo dijo el papá o la mamá, se lo dijo Dios, platicando, frente a frente, si podemos decirlo de una manera. La palabra pecado aparece en la Biblia 415 veces. De estas 308 veces es en el Antiguo Testamento y 107 veces en el Nuevo Testamento. La palabra pecado. En el Nuevo Testamento la primera vez que se menciona es en Mateo 1:21. Y la palabra utilizada en el griego para pecar es la palabra hamartía, que significa errar al blanco. Y como resultado no participar del premio. Significa errar moralmente, practicar el pecado o practicar el error. Así que cuando una persona dice, no, pero si es que no es un gran pecado, solo fue un errorcito, es un pecado. Todo error es pecado. Todo lo que no es bueno es malo, y si es malo es pecado. Amén. Así que todo error es pecado. Todo error, todo error. Ahora, hay pecados que son como pasaderos, son como aceptables, convivimos con ellos y a veces ni cuenta nos damos de los pecados. Son los que David decía,
perdóname los que me son ocultos. Por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a Dios cuántos pecados cometimos en el día, en todas nuestras pláticas y nuestras apreciaciones, posiblemente tengamos unos varios pecados ahí. Decir, Señor, ni cuenta me di. Hay pecados así. Los pecados, líbrame, límpiame de los que me son ocultos, decía David. O sea, de los que aquellos que yo no logro a veces a percatarme. Hay pecados así. No son escandalosos, no pasan desapercibidos. A veces el mismo individuo ni lo notó, pero otra persona sí. Pero hay pecados que son pecados escandalosos. Lo que la Biblia le llama los pecados abominables. Pecados abominables son pecados que estremecen a Dios, estremecen a la familia, estremecen a la sociedad, estremecen al pueblo. Son pecados muy dañinos, muy terribles. Entonces, yo sé que a veces decimos, ¿verdad? Y en parte es verdad y en parte no es verdad. Pero decimos, delante de Dios todos los pecados son iguales. Sí y no. Todos son iguales porque pecado es pecado, ¿verdad? Delante de Dios todo pecado es pecado. De todo tenemos que dar cuenta. Incluso Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta delante del Padre. Una palabra ociosa, una palabra vacía, una palabra vaga, una palabra sin ningún fruto, sin ningún buen propósito. Dice, por esa tendrán que dar cuenta delante del Padre. ¿Verdad? Entonces, pecado es pecado, pero sí tenemos que distinguir de que hay pecados que son monstruosamente más dañinos que otros pecados en la realidad. Y la Biblia le llama a esos pecados abominables. Incluso hay otras dos categorías de pecado que la Escritura llama pecados de muerte y pecados no de muerte, pero todos son pecados. Pecados de muerte y pecados no de muerte. Por ejemplo, si nosotros comparáramos el pecado que cometió Caín con el que cometió Adán y Eva, ¿cuál es más grande delante de nuestra perspectiva humana? Pues el pecado de Caín, pues mató a Abel de un garrotazo, eso es terrible. Y el pecado de Adán y de Eva fue un pecado de desobediencia por comer un fruto prohibido. Pero alguien podría decir, eso no es nada, ¿verdad? Pero la verdad es que es desobediencia. Y ese pecado trajo la condenación. Así que todo pecado al final es algo malo para el ser humano. Pero hay pecados que son totalmente desastrosos. Vamos a hablar un poquito sobre la idea que nos da este texto. Es que el pecado es un enemigo muy cercano. ¿Están poniendo atención? Porque si no, usted vino a nada de este lugar. Así que le vamos a pedir que ponga atención. El pecado es un enemigo muy cercano. No lo digo yo, lo dice el texto. ¿Qué dice el texto? El verso 7. Si bien hicieres, dice Dios, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, o sea, el pecado, dice, el pecado está a la puerta, como un fiel visitante. Ahí está. El pecado está cerca de todos nosotros. Ahí está. Y no importa quién sea. El pecado está cerca del pastor, está cerca del líder, está cerca del hermano viejo, del hermano más nuevo, está cerca de todos. Ahí está, el pecado está a la puerta, acechando. En la Biblia católica, la latinoamericana dice, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominar. Tú debes dominar. Es tarea nuestra, dominar al pecado, que como una fiera nos acecha. Vamos a ir desarrollando este tema.
Primero empezamos cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres. La decisión de hacer lo bueno es nuestra responsabilidad. Dios ya decidió. Ahora somos nosotros los que decimos, o hacemos lo bueno o hacemos lo malo, hacemos lo correcto o hacemos lo incorrecto. Pero Dios ya decidió que lo que hiciéramos es lo correcto. Amén. Así que en este asunto no vamos a ir delante de Dios a regatear con Dios a ver si, Señor, ¿hago lo bueno o hago lo malo, Señor? Obviamente Él va a decir, ya te declaré que tienes que hacer lo bueno. Amén. Así que esa es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad. Dios ha puesto en nuestros sentidos, hermano, la capacidad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo, ¿verdad? Y asumir las consecuencias de toda decisión pecaminosa. Dios ya tomó una decisión, no al pecado. Pero nosotros aquí estamos decidiendo entre el bien o el mal. Si hacemos el bien, ya lo dijo el Señor, serás recompensado. Tómalo en cuenta. Pero si se hace lo malo, todo lo malo trae consecuencias. ¿Y sabe qué es lo malo de lo malo? Hacer más cosas malas para disfrazar lo malo. ¿Por qué pasa eso? Que se comete un pecado y luego para tapar este pecado cometemos otro pecado y nos enredamos y nos hundimos más en las garras del pecado. Vemos que lo hizo David. David viene y comete un pecado de adulterio. Luego comete el pecado de mentir para tratar de tapar el asunto. Pero luego que ve él que no lo puede tapar de esa manera, con algunas estratagemas que él puso allí, pues tramó una manera en que muriera Urías Eteo. Al final, pues terminó también cometiendo un homicidio. Le hubiera salido más barato aceptar de una vez el pecado, el primer pecado. No que no lo acepta, sino que sigue tratando de cubrir con su pecado con otros pecados. Y eso es lo terrible. Le dice el Señor, si hicieres lo bueno vas a ser enaltecido. ¿Verdad que ahí está en el texto la palabra enaltecido? La palabra enaltecido significa serás elevado. También tiene que ver con júbilo y con alegría. También significa elevar de rango o en carácter a alguien. Eso es lo que le está diciendo Dios. Serás elevado si haces lo bueno. Serás elevado de rango. Serás exaltado si haces lo bueno. Hermanos, tomemos en cuenta que hacer lo correcto siempre trae bendición. Diga conmigo, hacer lo correcto siempre trae bendición. Hacer lo correcto siempre trae bendición. Amén, hermano. No lo dude, no lo dude. Bueno, el Señor sigue con él. Vemos que Dios le comparte lo positivo de hacer lo bueno. Pero Caín no le entra. Hay gente que usted le habla del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, y le habla de lo maravilloso que es Dios. No le entra. No le entra. Por un oído le entra, por el otro le sale, no le importa. Está fascinado con el pecado. Entonces Dios va un poco más allá y le hace la exhortación de que el pecado está allí, pero que Él puede dominarlo, que tiene que tener una lucha y que Él puede dominarlo. ¿Verdad que eso es lo que le dice? El pecado, le dice, está a la puerta. El pecado está a la puerta, ahí está, esperando por ti. La palabra pecado aquí en el hebreo significa errar, tener una pérdida.
es una falta, es una ofensa, una pena, una culpa. Todo eso tiene que ver con el pecado. Ya cuando usted se siente culpable, no se siente culpable de puro gusto, es que tiene pecado. Esa es una gran señal de que algo malo hemos hecho, es sentirse culpable. Si usted se siente culpable de algo es porque entonces sí ha hecho algo incorrecto. Si usted siente pena, ay, me da pena que no se dé cuenta, esto es que es pecado. Es pecado. Porque solo el pecado da vergüenza. Solo el pecado trae esa tristeza. Solo el pecado, hermanos, trae culpa. El pecado. Lo que está diciendo el Señor aquí a Caín es que el pecado está siempre al alcance. Pero igual a Caín, igual a nosotros, ¿verdad? A Caín porque le estaba tratando con Caín en aquel momento, pero ahora trata con nosotros. Ya Caín pasó a la historia. Ya hoy en este tiempo no es Caín el que interesa, sino usted. Porque Caín ya él está como debe estar. Pero nosotros estamos en la lucha. Le preguntaron un día a un hermano, dice, hermano, ¿y cómo está usted? Siempre en la lucha, siempre en la lucha. Y todos lo consideraban un hermano espiritual. Pero cuando el pastor llegó un día a la casa a visitarlo, resultó que la lucha era con la señora, porque se agarraban duro, se daban. Por eso decía él que siempre estaba en la lucha. Y otro pastor que llegó de sorpresa a visitar una familia, oía la discusión, ¿verdad? Y luego ve por la ranura de la puerta, ve a la esposa, así, ve, así. Y decía, qué bárbaro, cómo la tiene, hasta arrodillada la tiene. Entonces él dijo, no, antes que la mate yo empujo la puerta y abre la puerta. ¿Y qué resultó ser? No, que ella estaba agachada, pero es que estaba con un gran palo sacándolo debajo de la mesa. Ella era la que tenía el dominio. Las apariencias engañan, ¿va? Al que estaban a punto de matar era el pobre hombre, que ya lo tenía debajo del baúl. Ella estaba arrodillada, pero no delante de Dios ni delante de él, sino queriendo sacarlo de ahí. Los hogares, ¿verdad, hermanos? El hogar, ¿cuántas veces el pecado está a la puerta ahí en el hogar, hermano? Ahí en la puerta del cuarto, a la puerta ahí de la salida al solar, a la puerta ahí cuando estamos por comer. El lugar donde más pecados se pueden cometer es la casa. Y en el nombre del Señor, pues que no sean de esos pecados terribles, ¿verdad? Porque son muy dañinos. Pero todo pecado hay que evitarlo lo más que podamos. El pecado significa que el pecado siempre está al alcance. Pero eso sí, hermano, el pecado no entra. Recuerde, está a la puerta, pero no entra si usted no se lo permite. Sí, solo si usted se lo permite. Usted tiene el permiso. Usted tiene la llave para decirle al pecado, entra o no entres. Los pecados, hermanos, no todos luchamos con los mismos pecados. Lo que para uno es pecado atractivo, para otro no es atractivo. Mire, hay gente que usted ofrezca una botellita y se muere por esa botella. Ese es un pecado atractivo. Y muere por su botella de bebida alcohólica. Pero para algunos de ustedes, eso, ay, no, quíteme eso de aquí. Eso está hiede. Eso no es una tentación para usted. Usted no tiene problema con ese pecado. Pero seguramente tiene problema con otros, de carácter, otras manías, otras malas costumbres, otras adicciones, pueden ser adicciones mentales. Por ejemplo, fíjense que hay, por ejemplo, yo les aseguro que hay hermanos o hermanas que no asisten a una célula de transformación los días de semana porque tienen compromiso, ya sea con una serie de televisión, con una novela, que prácticamente estamos hablando de lo mismo, y no se comprometen con un grupo en crecimiento o con una célula de transformación porque pues quedó la novela o quedó la serie ahí
que ya le iba a salir por allí, que ya le iban a descubrir y le iban a destapar todo el tamal. Y dice, no, yo quiero saber qué es. Y sale a la misma hora de la célula. Ya no va, se hace loquito, la loquita y se va quedando. Hay pecados y adicciones mentales de todo tipo. Hay muchas formas de pecar. Y como le digo, lo que es tentación para uno no es tentación para otro. Pero cada quien sabe con qué pelea y con qué lucha. Cada quien sabe cuál es el pecado que tiene en la puerta acechándolo. Pero usted tiene la llave para cerrarlo, no dejarlo entrar, y tiene la fuerza para vencerlo. Amén. El pecado está siempre al alcance, pero no entra si usted no se lo permite. Y aunque esto es lo que Dios le dice a Caín, por su pecado de ira y violencia, que era con lo que estaba peleando Caín en ese momento. Bueno, yo creo que no estaba ni peleando, solo estaba queriendo desarrollarlo. Pues la situación es la misma para los diversos pecados que ahora existen. Nuestra lucha diaria y permanente, hermanos, es contra el pecado que nos asedia. Y ese pecado que mora en nosotros, el apóstol Pablo lo decía, el pecado que mora en mí, esa tendencia al pecado que está en nosotros y con la que peleamos. Pero también la Escritura habla del pecado que nos asedia. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. Bien, por los que traen Biblia, quería que mi hijo pusiera ahí los textos, pero se me fue de vacaciones. Bueno, por ahí viene. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice esta escritura. Hebreos, allá en los últimos libros de la Biblia, varios ahí atrás de Apocalipsis. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa nube de testigos? Bueno, los vecinos, la familia, los amigos, la iglesia. Tenemos una nube grande de testigos. Ángeles que también nos miran, demonios. Hay muchos que nos están viendo, pero sobre todo nos ve Dios. Amén. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que lo asedia a usted? ¿Usted sabe cuál es el pecado que lo asedia a usted? Que la asedia a usted. Asediar es rodear, es perseguir, es que no le deja tranquilo. Ahí está, ese pecado, ahí está. Puede ser el pecado del enojo, el pecado del rencor, muchos pecados, muchas formas. Pero ¿cuál es el que lo asedia a usted? Usted sabe cuál es el pecado que lo asedia a usted. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Avanzando un poquito rápido aquí, nunca debemos pensar que lo mismo da hacer lo malo o hacer lo bueno, considerando que Dios es amor y que por eso pues no habrá consecuencias por el pecado, porque a veces equivocadamente los seres humanos así pensamos. Si Dios es bueno, si Dios es amor, Él me entiende, Él me comprende que soy de carne y hueso. Si usted que no me comprende, es usted, pastor. Pero Dios sí me comprende a mí. El líder, esos hermanos de la iglesia son los que no me comprenden, no me entienden. Pero Dios sí me entiende, porque Dios es amor. Eso es un gran error. Creer que porque Dios es amor, hay un favoritismo por el pecado. Eso no es cierto. Jamás.
Jamás. No hay compañerismo de la luz con las tinieblas. Y eso se aplica en todos los ámbitos. Amén. ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? Dios lo puede hacer todo, pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Una cosa que Dios no puede y no puede y no puede hacerla. Para más nosotros sí podemos hacerla y Él no puede hacerla. ¿Cuál es? ¿Ah? Hay algo que Dios no puede hacer. Es lo único que para Él es imposible hacer. Es pecar, pecar, pecar. Es lo único que Dios no puede hacer, pecar. Porque Él no es compatible con el pecado. Amén. Bien. Vamos a Eclesiastés capítulo 8, verso 12 y verso 13. Eclesiastés capítulo 8, verso 12 y 13. Y vea usted, hermano, cómo paralelo en este mundo existe el que quiere hacer lo bueno y está esforzándose en hacerlo, y también el que decide hacer lo malo y le apunta a eso, ya sea que esté en la iglesia o fuera de la iglesia, y le está apuntando a hacerlo y no le importa. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Por qué dice no teme delante de la presencia de Dios? Usted no debe temer delante de la presencia del pastor, de un miembro de la iglesia, o de un líder, o del jefe de trabajo, o del profesor de la escuela. No, 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 no. Usted tema delante de la presencia de Dios, porque es de la que no podemos escapar. En el Salmo 138 el salmista dice: ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Si me fuera en los cielos, estás tú. Si me fuera el otro lado del mar, ahí estás tú. En las profundidades, en el extremo del alba, aún en el Seol, dice: me alcanza tu mano, porque no puedo huir, no puedo escapar de tu presencia. Entonces a la gente le hace falta temor ante la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, para no faltar el temor ante su presencia. Porque su presencia está allí. Donde quiera que usted vaya, ahí está su presencia. Ahí está su presencia. Que la presencia de Dios no la encuentra usted solo en este templo. La presencia de Dios está donde usted trabaja también. Entonces debe decir: bueno, aquí está también la presencia de Dios. Porque de pronto un pecado que le es fácil hacerlo en el trabajo, no lo hace aquí en el templo, porque es que ahí el templo no, porque ahí está la presencia de Dios. En el trabajo también está. O es que Dios lo dejamos encerrado con llave aquí, y ya cuando nos vamos al trabajo: Dios, no cuentes conmigo, ahí te dejé en el templo, nos vemos el otro domingo. El temor a la presencia, un temor a que Dios está allí. Dios me ve, Dios me oye, Dios sabe lo que soy, Dios sabe lo que estoy haciendo. Amén. Recuerde que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y si usted es templo y morada del Espíritu Santo, allí anda la presencia de Dios con usted donde quiera que vaya. Amén. Pero aquí dice, hermano, que al que hace lo bueno le va a ir bien, porque teme a Dios. Y al que hace lo malo, por la falta de temor, también tendrá consecuencias. Quiero que hablemos algo más. El pecado comienza. ¿Dónde comienza el pecado? Quiero primero preguntar, antes de decir el punto.
¿Dónde comienza el pecado? En la vida de una persona. ¿Dónde? ¿Mm? En la vida de una persona, ¿dónde comienza? En la mente. Lo que la Biblia le llama la concupiscencia. Y la desobediencia ya es el acto, ¿verdad? Pero empieza en la mente. En la mente. Y dijo Caín a su hermano Abel. Ya lo tenía en la mente, hermano. Por eso Dios lo estaba convenciendo de que no lo hiciera. Salgamos al campo. Y ya cuando iba en el camino lo iba pensando en qué tipo de palo agarraría. Quizá ya lo tenía listo allá. Porque esto no fue, yo no me imagino esto en 24 horas. Esto pudo haber pasado más tiempo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero ya lo tenía en la mente. Ya lo tenía en la mente. Miren, los pecados más graves de la vida, los más ofensivos y los más destructivos, esos pecados tienen un proceso de gestación, de embarazo. Así como un embarazo, hermano, no, ya tuvo relaciones sexuales hoy, ya mañana está dando a luz el cipotillo. Eso no es así. Pasa un proceso. 9 meses. Bueno, el pecado no tiene que pasar un proceso de 9 meses, pero es la misma idea. Se incuba en la mente, allí en la gestación, ahí va creciendo como un embarazo. Y llega el momento de la realización, que es cuando la Biblia le llama dar a luz el pecado. Todos esos pecados graves, hermano, el asesinato, los robos, los adulterios, las fornicaciones, todos los pecados llevan un proceso incluso hasta de planificación. Esos no son pecados que dice, uy, yo que no sabía, ¿verdad? Ay, yo no me di cuenta que horas cometí adulterio. No, si es que yo iba caminando tranquilo en la calle y cuando menos acordé, estaba en adulterio. ¿Cómo es eso? De presto, por una esquina iba yo y de presto desaparecía, aparecí en un lugar ahí con una mujer. Eso no pasa así. No, primero miradietas, que primero mensajitos, que bromas coquetas, ¿verdad? Y el proceso, y luego pues un sombrerazo, y luego otro sombrerazo más elaborado, y el anzuelazo, ¿verdad? Y a ver si cae, y si pesca, y ahí va el asunto. Y le da cuerda, y jala la cuerda, y aquello, ¿verdad? Y cuando menos se acuerda, ya hay un plan bien elaborado para la realización. Los pecados son así, ¿verdad? No son pecados casuales, son pecados elaborados. Adulterio, fornicación, asesinatos, robos, también incluso las calumnias, muchas de ellas van bien elaboradas. El pastor Rosendo Arellanos en San Pedro Sula, unos hermanos que no lo estaban pasando mucho, ¿verdad? No sé, por algo cayó mal con ellos y ya no lo querían y ellos pues querían como darle golpe de estado. Y entonces llegaron a la bajeza de incluso pues hacer hoy con la tecnología, ¿verdad? Hacer unos montajes ahí y le sacaron una tremenda calumnia al pastor Rosendo. La vio bien complicada el pastor Rosendo. Bueno, pero como la mentira siempre sale a luz. Una de estas personas se fue para los Estados Unidos y estando en Estados Unidos iban de mal en peor, de mal en peor. Allá la gente va para prosperar, pero ellos no fueron allá, llegaron allá, pero no llegaron a prosperar, sino a ir de desgracia en desgracia, de desgracia en desgracia. Y llegaron a darse cuenta que estaban siendo alcanzados por su propio pecado que hicieron. Pues ¿sabe qué hicieron esta pareja? Llamaron al pastor Rosendo y le pidieron perdón y le dijeron, pastor, perdónenos, nosotros hicimos eso, porque lo pidió fulano. Nosotros lo elaboramos. Ellos sabían cómo hacerlo. Y le pedimos perdón, pastor. Sabemos que fue un pecado el que cometimos y le pedimos que por favor ore por nosotros porque estamos en gran desgracia. Ore por nosotros. ¿Cómo va a decir? Ay, no, qué casualidad el pecado, yo ni sabía. No. Por lo general los pecados
Esos pecados bien dañinos tienen un proceso de gestación. O sea, hay tiempo para recapacitar, para arrepentirse. Vamos a ver. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Santiago capítulo 1, verso 12 al verso 15. Algo que es un gran error, pero eso es usual, que cuando los pecados se están planificando también se justifican. Se justifican. O sea, la persona se hace un autolavado de cerebro para decir, no, pero es que lo necesitas. Recordá que Dios te comprende. Y se hace un autolavado de cerebro la persona, ¿verdad? Un autoconvencimiento, una autojustificación de que tal pecado que está en proceso de desarrollo, él lo necesita, lo necesita. E incluso llega a creer que Dios le está diciendo, como que Dios le estuviera diciendo, pues, pobrecito, vos sí tenés razón, dale, dale. Se llega a ver ese sentimiento. Llega a ver ese sentimiento en que la persona cree que necesita hacerlo y que tiene permiso para hacerlo. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado, esto significa bendecido en gran manera, bendecido, prosperado, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recuerden lo que Dios le dijo a Caín, lo puedes dominar, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, parte de pelear contra el pecado es amar a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay personas que llegan a pensar que es que Dios los está probando con un pecado. Dios no hace eso, hermano. Dios no hace eso. Pero aquí sigue explicando cómo llega el pecado. Dice, Dios no es tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Entonces dice el 14, sino que cada uno es tentado. Cada uno, o sea, todos. Aquí no hay favoritos, hermano. Aquí todos somos iguales, estamos en la misma tierra, de la misma carne, descendientes de Adán y Eva. Y si estamos en Cristo, pues salvos por la gracia de Él. Pero estamos peleando contra el pecado. Dice, cada uno es tentado. ¿De dónde? Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. O sea, concupiscencia es ese deseo mental que usted tiene de practicar X o Y pecado. ¿Sí? Tiene que de pronto hay personas que no tienen problema con pecados de adicciones, de cigarrillos, bebidas, asuntos sexuales. No. Pero sabe que si tienen una tendencia a la peleadera, con cualquiera se agarran del pelo, donde sea, a pelear. Esa es su fascinación, ese es su... Pelean, incluso pasan peleando en la mente. ¿Sí? Usted los ve, pero allá en la mente es una guerra. Y adentro, concupiscencia. Dice, pero si es que yo deseo agarrarla. No, y es que no se va a dar ese momento. Un día la voy a tener a mi alcance y le voy a enseñar quién soy yo. Concupiscencia, en la mente. Ahí anda aquello. Y puede hacer que hasta practique unas voladoras de cómo le va a dar, ¿verdad? No tiene otras debilidades, otras como otros, pero tiene esa. Otros son mentirosísimos. Hay otras personas que tienen la tendencia y que les gusta andar sacando dinero prestado y se les vuelve esa una práctica y no pagar.
tienen una labia y una facilidad de convencer y ponen una cara de ángel y de sufrido y todo cuando quiere que le den algo. Pero después, agárrese, ya cuando le cobran, ¿verdad? Y tienen esa manía, esa costumbre. De pronto no tiene otras debilidades, pero tiene esa es su concupiscencia. ¿Me explico? ¿Cuál es la concupiscencia suya? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra concupiscencia? Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia, la suya, en mi caso la mía, es atraído y seducido. Y aquí viene el proceso. Dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, como un embarazo, ¿verdad? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado tiene dos etapas y un resultado. Dos etapas y un resultado. Primero, la concepción, ahí en la mente, que es concupiscencia. Luego, la realización, que es el hecho de dar a luz el pecado cuando se realiza. Por eso dice el pecado siendo consumado. Ya ahora ya no está solo en la mente, ahora ya lo realizó. Ya lo hizo. La realización. Y el pecado ya cuando se consuma, cuando se realiza, entonces dice, da a luz. Uy, yo creí que esto me iba a salir bonito y que feo me salió. Porque da a luz la muerte. La muerte, algo se muere. Algo muere. Cuando Caín comete el pecado, mató a Abel de un solo garrotazo. Pero tal vez usted no es que va a matar a Abel, o va a matar a su hermano, o va a matar a alguien, ¿no? Pero puede hacer que mate otra cosa. Puede hacer que mate a sus hijos, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Puede matar al matrimonio, matar a la familia, matar el negocio. Algo, pero el pecado mata algo. Porque el pecado cuando se consuma da luz. ¿Qué da luz el pecado? Muerte. El pecado no da vida, el pecado da muerte. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos ser como un cadáver. ¿Quiénes quieren ser aquí como un cadáver? Para el pecado, sí, hermano. Diga, yo soy un cadáver para el pecado. Yo soy un cadáver para el pecado. Para lo bueno no hay que ser un cadáver, pero para el pecado sí un cadáver, hermano. Vaya y hable con un cadáver usted y dígale, mira, yo quiero que me le contes a aquel esto. No se lo va a contar porque es un cadáver. Y si alguien ahí va a enamorar a un cadáver, ay, que te quiero, hacerme un hijo. Es un cadáver. Es un cadáver. Está muerto. Quiero que me acompañes porque vamos a ir a asaltar a uno. Y es un cadáver, está muerto. No le va a ayudar en nada. No le va a responder. Estoy enamorado de vos. Me gustas más que mi esposa. Es un cadáver. No le va a responder. Es un cadáver. Vamos a ver. ¿Qué dice la escritura? Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, oiga, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, eso de la mente y de las emociones. Ay, dice, no, es que nadie manda el corazón, dice. El corazón, ¿quién lo manda? Usted lo tiene que mandar. Con la ayuda de Dios, se manda el corazón. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Martín Lutero decía, enseñándole a su gente en su tiempo,
pastoreando a los hermanos de aquel tiempo, porque las mismas luchas tenían. Y decía él, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido. Así decía él. Podemos evitar que hagan nido. Él se refería a los malos pensamientos. Muchas veces los malos pensamientos pueden llegar, pero dejar que esos pensamientos hagan nido y que se acomoden, que se acoplen y hospedarlos de una manera que se queden allí. No, eso no es correcto. Luego dice el verso 3. Ni tampoco, oiga, presentéis vuestros miembros, nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, sí estamos vivos para Dios, pero estamos muertos para el pecado. El pecado que no cuente conmigo porque yo ya me morí. No cuente conmigo, pecado, estoy muerto. ¿Cómo puede ser eso? Puede decir alguien. Con la ayuda de Dios todo es posible. La cuestión es que el pecado no hay que abrazarlo. Mi pecado, dicen algunos. Ay. Así soy yo, dice. Así soy. No lo comprenden a uno. Como que ellos no tienen pecado. Yo tengo pecado, pero ellos también tienen. Y están encima de consentir. Y no quieren aceptar. Incluso hoy se le cambian nombres a los pecados. Por ejemplo, lo que la Biblia le llama fornicaciones y todas distracciones sexuales. ¿Sabe cómo se le llama hoy? Preferencias sexuales. Ay, que dice más bonito. Preferencias sexuales. Al pecado de no estar casado, porque también eso es un pecado, eso es un error. Se le llama unión libre. Estoy en unión libre. ¿Sí? Unión libre. No es que sí se oye bonito. Oiga bien las dos palabras que van ahí, unión y la palabra libre. Dígame si no son bonitas. Para representar algo que no es. Y así se le van cambiando. Y van tratándose de ver bonitas. A los pecados, ¿cómo se le llaman a los pecados para que no se digan como pecado? Errores. Un error, dice. Un error. Cualquiera lo comete. Un error. ¿Por qué no dice mejor un pecadote? Cualquiera lo comete. ¿Verdad? Un pecado, porque es que suena más acusatorio. Pero un error, dice. Otro, un errorcito, dice. Cualquiera lo comete. Quiero mencionar aquí algo para terminar. Los pecados que más azotan a la iglesia y a la sociedad en general. Voy a mencionar estos dos pecados. Los que más azotan a la iglesia y a la sociedad en general. Miren, son los pecados sexuales, conocidos en la Biblia como pasiones de concupiscencia. Y el otro pecado es el pecado de la violencia, de la agresión contra un hermano, contra un miembro de la familia. Pero uno enlaza al otro, van juntos. Dígame usted, por ejemplo, aquí en Honduras, ¿cuáles son los pecados más comunes? Sí, los pecados sexuales en este país. Y el otro, el de la violencia. Esos son los pecados más comunes en la sociedad. Y dentro de la iglesia, ¿cuáles son los pecados por los que son más criticadas las iglesias? Los pecados sexuales. Esos son los más comunes. Que un hermano con una hermana o incluso pues que el pastor dicen o que un líder o que esto, que lo otro, que alguien del ministerio de alabanza, que otro. Y por lo general son pecados sexuales o pecados de agresión, de violencia. También se han dado. Porque es fácil salir peleando con otros si no tenemos dominio propio. A un pastor aquí por la labor, yo creo que nunca le habían sonado la espalda, pero se la sonaron duro.
Un miembro del cuerpo de líderes le dejó ir una trompada bien enojado. Casi le desarma la espalda al pastor antes de retirarse de ahí para ir a otro lugar. Yo no sé qué estaba peleando el hermano, pero estaba furioso y casi le desarma la espalda. Los discípulos, porque estaban peleando en una ocasión y el Señor lo reprendió, ¿por quién iba a ser el mayor? Y peleando liderazgo. Esos pecados se dan en muchas iglesias, pecados de liderazgo, peleando el pastor con los miembros, o los miembros entre ellos, o los líderes. Gracias al Señor, hermano, hasta ahorita aquí, bendito el Señor. Vamos bien, tenemos una muy buena relación, muy buena armonía de respeto, en todos los sentidos. Pero hay lugares donde se oyen historias que uno queda asustado, hermano, de lo que se da. Y estamos hablando de la iglesia en sentido general. Los pecados que más azotan son los pecados sexuales. Y en las distintas religiones, hermano, en las religiones falsas, no sabe usted todas las demandas que hay. Cosa más terrible. Pero es con lo que más se lucha. Vamos a ver lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:2 en adelante. Voy a terminar con esta lectura. Dice, porque ya sabéis, ya estaban sabidos los hermanos de Tesalónica. Lo que pasa es que se estaban haciendo los locos. Ellos estaban haciendo los inocentes, ¿verdad? Los que yo no tenía bien presente eso. No, le dice él, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Oiga. ¿Cuál es el pecado primero que toca? Un pecado sexual. Porque es fácil caer en pecados sexuales. Hoy los hombres tenemos que cuidarnos. Hermano Yarvin, tenemos que cuidarnos. Porque hoy todos los hombres nos ven galanes y nos ven pistudos a todos. Nos ven a todos como actores. Es que antes las mujeres eran más selectivas. Eran pocos los conquistadores. Allí los que hacían colecciones de mujeres. Hoy no, hermano. Hoy los hombres tenemos que cuidarnos. Sí, porque hoy todo esto está bien fácil. Así que no solo las mujeres tienen que darse su puesto de honor, los hombres también, hermano. Dese su puesto de honor como hombre. Es que no es necesario ser irresistible hoy. ¿No? Hoy las mujeres perdieron el gusto y los hombres también. Así que lo que sea. Y no necesita ni tener dinero ni no tener dinero. Y sabe, hermano, es parte de la degradación del ser humano. Porque hay un texto, allá en Isaías, un texto profético, que algunos lo malinterpretan. Pero el texto dice, y en aquel tiempo dice, 7 mujeres se acercarán a un hombre y le dirán, danos tu nombre, o danos tu apellido, pues, y nosotros comeremos nuestro pan, trabajaremos por nuestro pan. O sea, lo que está es como decir, cuando hay mujeres que dicen, bueno, pues, de todas maneras sí que compartirlo. Lo mismo, pues, entonces, no, pues, ¿cuántas tienen? No, 3, 4. No, no hay problema, yo soy la cuarta. No sé si me explico. No, que dice que ese hombre tiene 5 mujeres. No hay problema, yo soy la sexta. Entonces, ese conformismo. A eso es lo que está diciendo, la degradación. Que se vuelve como normal. Pero eso es parte del pecado, de la degradación que vivimos ahora, en nuestro tiempo. Entonces dice el Señor, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Es toda relación sexual fuera del matrimonio. Eso es fornicación.
toda relación que se tiene sin estar casado con alguien, que tenemos una vida formal, casado, y es mi esposa, mi esposo. ¿Sabe que mucha gente tiene dificultad hoy para decir, ella es mi esposa o él es mi esposo? Porque es que no lo son, entonces ahí está esa dificultad. No, dice, pues, es mi novia. ¿Cómo le dicen en Estados Unidos a los que ya viven juntos en un cuarto, allí, en un apartamento? Novios. Y tienen, hasta hijos tienen y todavía son novios. ¿Sí? 2 años tienen de estar viviendo en un apartamento juntos ahí y tener relaciones y son novios. Le presento a mi novio, le presento a mi novio. Es porque no han ido todavía a casarse formalmente ante un juez, ante un abogado. Dice, es mi novia. La Biblia no le llama novia a eso. Son marido y mujer, solo que no están legalmente casados, pero son marido y mujer. A cambio de decir es mi novia, debería decir es mi mujer, es mi marido, no mi novio, no, mi marido, no diga mi novio, es mi marido, así tiene que decir. Ese es el nombre correcto. Es que novio, en el estricto sentido de la palabra, es a alguien con quien nos estamos conociendo amorosamente y cabe la posibilidad de que si lleguemos al matrimonio o no, ya sea que no le guste, un problema y no es la persona que me conviene, así que hasta aquí llegamos y se termina nuestro noviazgo, pero no hubo más, no hay problema. Ese es el noviazgo. El noviazgo real, sano, es ese, donde la persona es un amor, pero no hay relaciones, ¿verdad? Se cuidan, esperando el día del casamiento. Bueno, entonces dice que os apartéis de fornicación. Aquí en la fornicación van los pecados de homosexualidad, lesbianismo, adulterio, todos esos. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. No dice tenga su propia novia. ¿Verdad que no dice ahí que tenga su novia? No dice que tenga su esposa en santidad y honor. Qué bonito. Eso es lo hermoso. Y lo mismo las mujeres, ¿verdad? Tengan su propio esposo. Luego dice el 5, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Un desorden sexual. Número 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Cuando se tiene que ver con cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, usted no me desecha a mí, usted no desecha al líder, usted desecha a Dios que da la palabra. Amén. Hay algo que a mí me preocupa en el tiempo que vivimos. Y como hablamos de la gravedad de los pecados, hay unos con una intensidad mucho más grave que otros. Por ejemplo, es pecado, no es correcto, pero tiene posibilidades de solución. Cuando el pecado de fornicación, el pecado sexual, lo cometen 2 personas solteras, por ejemplo. Bueno, está la esperanza de que arreglen eso y se consoliden como un buen matrimonio. Pero hay algo grave, Muchachos solteros metiéndose con mujeres casadas. O muchachas solteras con hombres casados. ¿Qué esperanza hay ahí? Nada. O sea, eso es peor de esos muchos pasos adelante, más graves, más terribles. E incluso la sociedad, no el pueblo cristiano,
Aún la gente del mundo lo ve más grave. Por ejemplo, cuando dos solteros, vaya, eso se comieron la torta antes de tiempos. Pero ojalá que les vaya bien, dice, que se casen y que tengan buenos hijos. Así lo ven ellos. ¿Verdad? Pero cuando es un hombre casado con una muchacha soltera o una mujer casada con un muchacho soltero, dicen, ay, no. ¿Y con quién se fue a meter? Dice, es una mujer casada. Ay, no. Es con un hombre casado que se metió y solterita y tan bonita que bien pudo haberse conseguido un muchacho. Aún en el mundo la concepción de los tipos de pecado. Van unos de más graves a otros más graves. Ahora, pero todos llevan el riesgo de cosas terribles. No hay cómo hacer las cosas bien hechas en este aspecto. En orden. En orden. Es la voluntad del Señor, hermano. Y la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar, porque si se arrebatan las personas y hacen lo incorrecto, muchas veces quedan marcados para toda la vida. Hay resultados y consecuencias del pecado que no se borran con cloro. No hay un borrador para eso. No hay un reseteo de computadora. No podemos llevarlo allí a un lugar ahí para que un ingeniero ahí le haga un arreglo y resetee todo y bueno, la formatee y vuelve a quedar igual. Ya no. Aquí no hay formateo ni nada. Se descompuso. Ahora tiene que quizás ir renqueando en ese aspecto hasta el día de su muerte. Porque hay decisiones, hermanos, que las consecuencias son hasta que nos morimos. Y al final hay que aceptar las consecuencias. Porque así como se aceptó el pecado, hay que aceptar también las consecuencias. Porque a veces sí se acepta el pecado, pero no las consecuencias. Hay que aceptar también las consecuencias. Aceptarlas con humildad, con arrepentimiento. Hubo consecuencias que no las pudo librar David por su pecado. ¿Quieren ustedes conocer cuáles fueron los errores de David? Ahí está, léanlos en segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, perdón, Samuel, ahí están todas esas historias en las crónicas, la historia del rey David. Pero cuando reconoció su pecado, se humilló. Y aceptó también las consecuencias. Las aceptó. Pónganse de pie, hermanos. El tema era el poder destructivo del pecado. El poder destructivo del pecado. Usted y yo somos conscientes cuando no estamos haciendo lo correcto. Y Dios nos está diciendo, vence. Domina eso. Domina ese pecado. Yo no sé cuáles son las luchas que usted puede estar teniendo. Ojalá no las tenga. Pero seguramente si no se lucha con algo grande, como se supone en los seres humanos, puede estar luchando con cosas pequeñas, pero que también son dañinas. Hable con el Señor, hermano. Hable con el Señor y dígale, yo quiero ser fiel delante de ti. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Sé que si me equivoco, yo sufriré las consecuencias. Si hago lo incorrecto, yo mismo traeré tristeza, agobiaré mi alma y mi vida. ¿Por qué? Yo cometeré un error si no te obedezco. Dígale al Señor, yo quiero hacer bien todo, Señor. Quiero hacer lo correcto. Quiero hacer bien todo, Señor, delante de ti. Quiero hacer
quiero vivir correctamente. Quiero hacer lo bueno delante de tus ojos, porque tú quieres lo mejor para mí. Hermano, Dios no quiere lo peor para nosotros. Él sabe que si nos equivocamos vamos a sufrir las consecuencias. Y hay consecuencias, hermano, que no precisamente es Dios que tendrá que hacerlo. Pues la palabra del Señor dice allá en el libro de Jeremías: tu maldad te castigará, tus rebeldías te van a condenar. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. El pecado es caro. El pecado pasa una gran factura. Para aquellos que están todavía en un pecado de concupiscencia, en una lucha de su mente y de sus emociones, está a tiempo. Tome una buena decisión. Mate, destruya a esa fiera que lo quiere devorar. Pero si ya hay alguien que fue vencido, que ya dio a luz el pecado, la concupiscencia, y dio a luz el pecado, y está en una situación difícil, nunca es tarde. Humíllese delante del Señor, salve su alma, su espíritu, su cuerpo, rescate muchas cosas que todavía pueden morir. Rescátelas. Le dice el Señor a aquella iglesia de Apocalipsis: ve dónde has caído, mire las cosas que están por morir, vuelve a vivir. Solo usted sabe. Solo usted sabe. Y sabe, hermano, ahí está el Señor, esperándolo, dispuesto. Porque mientras hay vida y esperanza, todavía podemos tomar buenas decisiones. Y la mejor decisión que podemos tomar es la decisión del arrepentimiento. Y venir al Señor como David y decir: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, y tu noble espíritu me sustente. Así dígale al Señor, como David. Él reconoció su pecado y él le pedía restauración. Restáurame. Cuando decidimos venir a Dios, se enciende la lámpara de la esperanza y de la misericordia del Señor para restaurar, para levantar el caído, porque dice el Señor: ¿acaso el que cae no puede levantarse? Dios no quiere que la gente se quede en la caída, en el fango donde cayó. Dios quiere que salga de ese fango y se levante, porque Él dice: yo estoy contigo para ayudarte. Señor, tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, y tú sí sabes bien cuál es el pecado que nos asedia, cuál es el pecado que acecha como fiera a la puerta de cada uno, Señor. Tú sabes quiénes sí están peleando y luchando por vencer a esa fiera. Pero te pido, Señor, que redargullas a aquellos que la están aceptando y que están abrazando esa fiera, esa bestia del pecado. Señor, mira quién está a tiempo de ser rescatado y rescata. Mira, Señor, quien está en una situación tan difícil, pero que puede rescatarle su alma,
Y aunque algunas cosas ya no sean rescatables, sabemos que tu bendición y tu gracia y tu misericordia rebasan y sobrepasan cualquier condición. Gracias, Señor. Obra ahí en cada uno. Haga su propia oración. Hable con Dios. Él lo está oyendo. Él lo escucha. Clama a mí, le decía el Señor al pueblo israelita en la deportación. Inevitablemente, consecuencia del pecado, habían caído en cautiverio. Y Dios les dice que desde ahí le clamen. Y les dice: clama a mí y yo te voy a responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre hay esperanza. Cristo es la máxima expresión de la esperanza. Dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hable con el Señor. Póngase a cuentas con Él. Padre, gracias por estar tratando con cada uno. En algunos ayudándoles en su debilidad, otros ayudándoles en problemas de salud, en otros tipos de problemas, pero tú les ayudas. Gracias, Señor. Sigue haciendo en nosotros la obra que empezaste, pues así está escrito: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa, hermano, cómo haya venido a Cristo, Dios lo perfeccionará. Guárdanos de todo mal, Señor, y consérvanos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Le esperamos a todos aquí el día martes. Estas hojitas, si usted no las entrega hoy, la hojita de compromiso, puede hacerlo el día martes.